Muy bien, muchachos. Bueno, continuando con los ejercicios de la unidad 2, en este caso vamos a resolver el ejercicio 241, que igual se encuentra en la página 82 de su libro. En este caso, el problema nos habla de un dispositivo de cilindro émbolo que contiene 0.1 metros cúbicos de agua líquida y 0.9 metros cúbicos de vapor de agua en equilibrio a 800 kilopascales. Se transfiere calor a presión constante hasta que la temperatura alcanza 350 grados centígrados. Entonces nos pregunta cuál es la temperatura inicial del agua, nos pide determinar la masa total del agua, nos pide calcular el volumen total o el volumen final, y que mostremos el proceso en un diagrama presión-volumen respecto de las líneas de saturación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir los datos que nos da el problema. En este caso, los datos que tenemos es el volumen de líquido, que sería igual a 0.1 metro cúbico. Tenemos el volumen del vapor, que sería 0.9 metros cúbicos. Tenemos la presión, que serían 800 kilopascales. Tenemos la temperatura final, que serían 350 grados centígrados. Y nos pregunta en el inciso A la temperatura inicial. El inciso B nos pregunta la masa total. El inciso C nos pide el volumen final. Y en el inciso D nos pide un diagrama, presión, volumen específico. ¿Sí? Entonces, esos son los datos que nos da y eso es lo que nos pregunta. Entonces vamos a empezar a resolver. ¿Sí? Entonces, con esos datos que nos da, nosotros tenemos primero pues la presión 800 kilopascales. Nos dice que es agua. Entonces pues lo que nos queda es primero pues ir a buscar a nuestras tablas de presión, que sería la A5. ¿Sí? Entonces, a la A5 buscamos 800 kilopascales, que sería 0.8, y de ahí nos dice que si tiene una cantidad de líquido y una cantidad de vapor, asumimos que es una mezcla. Y si es una mezcla a esa presión, entonces la temperatura tendría que ser la temperatura de saturación. Por lo tanto, es que la temperatura inicial va a ser la que viene ahí en la tabla, que sería 170.43. Esa sería la temperatura, ¿sí? Pero ojo con esto, muchachos, no es como que nada más porque sí, les digo. Estamos partiendo de que ahí nos dice que en el estado inicial tiene 0.1 metros cúbicos de líquido y 0.9 de vapor, por lo tanto es una mezcla a esa presión. Y si es una mezcla a esa presión, la temperatura es la de saturación, ¿sí? De acuerdo a lo que ya hemos visto de teoría, los diagramas, cómo van cambiando las fases. Entonces, por eso es que es así. Ahora, en el inciso B nos pide determinar la masa total. Entonces, yo sé que la masa total es igual a la masa del líquido más la masa del vapor. Bueno, y yo no tengo la masa, pero sí conozco los volúmenes, ¿sí? Entonces, si yo conozco los volúmenes, entonces yo puedo decir también que la masa del líquido sería igual a el volumen específico, no, al volumen del líquido, entre el volumen específico del líquido, y que la masa del vapor va a ser igual al volumen del vapor entre el volumen específico del vapor, ¿sí?
Estas formulitas también, si quieren, anótenlas ahí para que las tengan en su formulario. Entonces, lo que nos quedaría aquí, pues, es sustituir los datos. ¿De dónde vamos a sacar los datos? El volumen de líquido lo tengo aquí y el volumen específico de líquido lo voy a sacar de la tabla a esa presión. El volumen del vapor lo tengo aquí, el volumen específico del vapor lo voy a sacar de esta presión, o de la tabla, perdón, a esa presión. Entonces, ¿dónde dejé mis tablas? Acá están. Entonces, para sustituir aquí, entonces tendría que el volumen del líquido van a ser los 0.1 metros cúbicos entre el volumen específico del líquido, que sería 0.001115. 0.001115 metros cúbicos por kilogramo. Elimino los metros cúbicos y me van a quedar kilogramos. ¿Sí? Entonces, de ahí es que yo obtengo que la masa del líquido sería igual a 89.68 kilogramos. ¿Sí? Y lo mismo voy a hacer ahora para la masa del vapor. Aquí tendría yo que tengo 0.9 metros cúbicos por el volumen específico del vapor, que en este caso serían a 80 kilopascales, sería 0.2404 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, igual elimino metros cúbicos y me van a quedar kilogramos. Si hago esa operación, entonces yo obtendría que la masa del vapor serían 3.74 kilogramos. ¿Sí? Entonces, teniendo el volumen, la masa del líquido y del vapor, entonces yo obtendría que la masa total va a ser igual a 89.68 kilogramos, bueno, los voy a dejar juntos, más 3.74, ambos son kilogramos, y si hago esa suma, entonces obtendría que mi masa total va a ser igual a 93.42 kilogramos, ¿sí? Entonces, estas fórmulas parten de acá, estos datos los saco de las condiciones iniciales y entonces de ahí determino que la masa total van a ser 93.42 kilogramos, ¿sí? Entonces, ya tengo ahí el inciso A y el inciso B. En el inciso C me dice que hay que considerar el volumen final, ¿sí? Entonces, el volumen final tenemos que considerar pues la presión final, ¿sí? En este caso voy a borrar esta partecita de aquí para poder seguir con el problema. Entonces, para poder yo determinar el volumen final, tengo que considerar mi temperatura final, o sea, yo tengo que considerar ahí que mis condiciones finales serían una presión de 800 kilopascales, porque me dice que no hay un cambio de presión, pero sí me dice que la temperatura final es de 350 grados centígrados, ¿sí? Entonces, si yo voy a mi tabla y veo los 800 kilopascales, yo sé que la temperatura de saturación es de 170.43 grados centígrados. Pero si yo llego a 350 grados centígrados, entonces quiere decir que pasé mi línea de saturación. Y entonces, si la temperatura es mayor que la temperatura de saturación, entonces asumo que entonces es un vapor sobrecalentado. Es decir, que mi sistema inició como una mezcla de líquido y vapor, pero terminó como un vapor sobrecalentado. Entonces,
me voy a mis tablas de vapor sobrecalentado y busco la presión de 800 kilopascales, que serían 0.8 megas, ¿sí? Entonces, ahí está. Y a esa presión busco los 350 grados, es decir, en esta tablita busco mis 0.8 megas que están aquí, y de este lado busco los 350 grados que están aquí, me voy hasta acá, y entonces ya puedo determinar algunas características aquí, ¿sí? Entonces, si yo quiero conocer el volumen final, yo sé que el volumen final o el volumen es igual al volumen específico, ¿es entre o por? No, es por. Es igual al volumen específico por la masa, ¿sí? Ya lo habíamos venido viendo. Entonces, este volumen específico yo lo saco de mis tablas de vapor sobrecalentado. ¿Sí? A esas condiciones. Y la masa, pues yo la conozco porque tengo la masa total, que serían los 93.42, ¿sí? Entonces, de esta forma es que yo tengo, o lo que voy a hacer aquí, es precisamente sustituir en esta fórmula. Entonces, tengo que mi volumen sería igual al volumen específico que saco de ahí, de los 0.8 megapascales y los 350 grados, que sería 0.3544. 0.3544 metros cúbicos por kilogramo, por la masa total, que sería los 93.42 kilogramos. Y entonces de aquí obtengo que mi volumen final va a ser igual, perdón ahí, acá tengo el resultado ya, que sería 33.10 metros cúbicos. Este sería mi volumen final. Y este lo voy a escribir aquí para tener el dato. Volumen final serían 33.10 metros cúbicos, ¿sí? Entonces, de aquí me pide, en el inciso D, que yo haga o que represente ese proceso en un diagrama presión-volumen específico. Entonces, voy a borrar esto para poder hacer el diagrama. Entonces, ¿cómo va a quedar ese diagramita? Para empezar, voy a tener mis dos ejes que va a ser la presión en kilopascales y el volumen específico en metros cúbicos por kilogramo. Entonces, voy a tener también mis líneas de saturación, que están así más o menos, y tengo aquí mi punto crítico. Entonces, voy a poner en azul la parte o las condiciones iniciales, por llamarlas así. Entonces, yo sé que al inicio tengo una presión de 800 kilopascales y que es una mezcla. Por lo tanto, mi punto va a estar más o menos por aquí. Aquí tengo mi presión, que son 800 kilopascales, y tengo mi volumen específico inicial, ¿sí? O sea, mi volumen 1. Entonces, lo que ocurre es que la presión en este caso se mantiene constante, pero el volumen no, porque yo tengo que llegar a un estado, nada más que se lo voy a marcar en verde, perdón, para que quede la diferencia. ¿Dónde dejé el verde? Acá está. Entonces voy a tener mi volumen, es decir, voy a llegar hasta la zona de vapor sobrecalentado. Y en este caso voy a tener mi volumen específico 2,
Es decir, aquí tengo una mezcla en mi estado inicial que corresponde a una mezcla saturada de líquido y vapor. Y en el estado final tengo un vapor sobrecalentado. Pero ambos están a 800 kilopascales. ¿Qué es lo que ocurrió? Que mediante el proceso de calentamiento, lo que ocurre es que aumenta el volumen específico a este punto. Entonces, este sería mi diagrama presión-volumen específico, ¿sí? Este es en el caso porque nos está pidiendo presión. Si yo tuviera o si nos hubiera pedido un diagrama temperatura-volumen, entonces ahí sí la temperatura hubiera aumentado de 170.43 a 350 grados centígrados, al igual que el volumen específico. Pero en el caso de la presión, en esta el proceso se hace a presión constante y el cambio lo vemos en el volumen específico. Entonces, este sería el diagrama y con esto terminaríamos la solución del problema 241. ¿Sí? Entonces, pues espero que haya quedado claro y seguimos en lo mismo. Si tienen dudas, me contactan y aclaran.